Entonces, más o menos vemos que, eh, sea como sea, en cualquier momento estos datos inclusive pueden variar. Puede variar el tráfico, puede variar el tamaño de la base de datos, crecer, decrecer. eh, entonces, de momento lo único que, eh, que tenemos son estos cálculos acerca de el data memory, que aparte vemos que lo estoy estimando sobre una base de datos de un gigabyte, data memory, index memory, de un gigabyte para lo que yo pensé una base de datos y no debo pensar en que es así cuando aquí mismo está diciendo que el equivalente es entre 3 y 5 veces de lo que una Maya ISAM o INODB, unas 2 o 3 veces. Quiere decir que pensando en el peor escenario, que fueran 5 veces, lo que yo estoy pensando, que es una base de datos de 1 gigabyte, en realidad al migrarla a MySQL Cluster, se va a convertir en una base de datos de 5 gigabytes. Ok, eso está claro. Y aparte de eso, si bajo y veo que tengo una base de datos de 10 gigabytes, ok, con toda esa cantidad em, cálculos involucrados con estos valores, como los 10 megabytes, los 35 minutos, el LSP en todos los nodos de datos, estaríamos hablando ya no de 5 sino que ya iríamos precisamente por no 10 gigabytes de Redolog como lo tengo aquí, pero sí sería 10 gigabytes en total, más o menos lo que ocuparía para poder alcanzar ese espacio de, una base de datos de 1 gigabyte y no debe o, o MyISAM que voy a tener suspendida en la RAM. Y ese gigabyte, aparte de que yo estoy calculando más o menos que pudiera ser un tamaño que de aquí a, no sé, un año puedan llenar los usuarios, dependiendo de si es imágenes, de si es escritura de artículos, o si es una red social, o si es una base de datos que el todo no se va a poder escribir mediante cuentas de usuario, por ejemplo. Sea como sea ese gigabyte, eh, puede convertirse en un valor muy corto y tendría que tener multiplicado por 5 y multiplicado por 10 gigabytes disponibles en RAM, solo para ese gigabyte, para este poder tener un MySQL cluster estable dentro del sistema. Ese es el redimensionamiento que se le tiene que dar a toda esta exposición de los requerimientos de storage. Ok. Lo que es el gigabyte inclusive está tomando en cuenta el gigabyte que ya ahí adentro no solo los datos, sino el gigabyte de mi, digamos, de mi base de datos imaginaria. Está tomando en cuenta los datos y aparte de eso las tablas que van adentro. Entonces vamos a ver un,
un comentario que me encontré en una página también donde habla de no solo cómo están los datos, sino algo parecido al NDVI Size, que no nos ha funcionado una solución alternativa para aquellos casos en que se requiere hacer una base de datos con mucha mayor exactitud en cuanto al tamaño.